El primer principio de Goddard es que no se debe aceptar ninguna declaración de las Escrituras, de la Iglesia o de una persona como cierta hasta que se haya encontrado a Dios o una vivencia verdadera en lo que dicen. Se debe cuestionar y reflexionar constantemente para encontrar la verdad en uno mismo. En medio del mundo espiritual hay muchos de Babel, donde no hay dos que hablen con la misma lengua. Es decir, hay muchas opiniones diferentes en cuanto al camino espiritual y se puede generar confusión. Por lo tanto, es importante que uno se quede quieto y reconozca que su conciencia es Dios. Uno puede poner a prueba esta declaración para comprobar su veracidad y liberarse de las limitaciones de creencia antiguas. Las declaraciones de Yoshua en las Escrituras son verdaderas y se pueden comprobar a través de la práctica y la experiencia personal. Neville Goddard compartió su propia experiencia de cómo logró hacer un viaje que no podía permitirse a través de la práctica del primer principio. Al mantenerse fiel a su acto y imaginar que estaba en un barco navegando hacia Barbados, finalmente recibió una carta de su familia que le cubría todos los gastos del viaje. En resumen, el primer principio de Neville Goddard es que uno debe encontrar la verdad dentro de sí mismo y no aceptar nada como cierto hasta que lo haya comprobado por experiencia. Al quedarse quieto y reconocer que su conciencia es Dios, uno puede liberarse de las limitaciones y lograr lo que desea en la vida. El primer principio de Neville Goddard es que yo soy es Dios. En esta parte del texto, Neville continúa explicando cómo llegó a entender esta verdad por experiencia propia. Comenzó por afirmar que yo soy la vida y experimentó una sensación de calma y quietud en su entorno. Luego, se cuestionó la afirmación de que yo soy la resurrección y experimentó una sensación de renacimiento en su propia mente. Finalmente, llegó a la comprensión de que es el Padre, el sacrificio y el receptor del Espíritu Santo. Neville enfatiza que estas experiencias son verdades personales que solo pueden ser encontradas a través de la autoindagación y la experimentación. Alentó a los lectores a preguntarse a sí mismos si son realmente Dios y a pedirle a su propia yo esa oidad, que les demuestre su poder a través de la manifestación de sus deseos. También mencionó la diferencia entre Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, y cómo esto nos convierte en una nueva criatura. En resumen, el primer principio de Neville Goddard es que yo soy es Dios, y que podemos experimentar esta verdad a través de la autoindagación y la manifestación de nuestros deseos. Este pasaje es una reflexión profunda sobre la relación entre Cristo y el individuo, y cómo esto se relaciona con la percepción del mundo. El autor sugiere que Cristo no te hace nuevo, sino que es tu vida, y que estar en Cristo te incorpora al cuerpo del Señor resucitado. Además, el autor enfatiza la importancia de cuestionar todo lo que se escucha de los púlpitos y la Biblia, y encontrar a Dios a través de la propia experiencia. El autor también habla sobre la idea de que vivimos en un mundo de sombras, y que podemos cambiar los eventos en este mundo a través del acto de revisión o arrepentimiento. El autor sugiere que debemos observar y grabar lo que estamos viendo en nuestras mentes, y si no nos gusta, cambiarlo a través del pensamiento. En última instancia, el autor sugiere que un día descubriremos que somos la vida del mundo, y que todo lo que consideramos permanente e independiente de nuestra percepción está dentro de nosotros. Esta reflexión invita a una profunda introspección y cuestionamiento de nuestra percepción del mundo y nuestra relación con Dios. La importancia de la fe y la imaginación en la manifestación de nuestros deseos y en la conexión con Dios. El autor sugiere que Dios está dentro de nosotros y que podemos acceder a Él a través de nuestra imaginación y conciencia. El autor anima al lector a poner a prueba esta ley y a tener fe en la verdad de la Biblia. Sugiere que si queremos algo, debemos capturar la sensación de que ya lo tenemos y mantener ese sentimiento, visualizando y compartiendo nuestras buenas noticias con los demás. Al hacerlo, estamos activando la ley de la manifestación y permitiendo que Dios se manifieste en nuestras vidas. El autor también menciona varias declaraciones de Yoshua que pueden ser usadas para reforzar nuestra fe y conexión con Dios. En última instancia, el autor sugiere que al probar esta ley en el mundo de las sombras, podemos comprobar su verdad en el mundo de la realidad. Es importante reconocer la propia divinidad, representada por la afirmación Yoshua.
El autor sugiere que al decir yo soy, se está declarando la verdad eterna, y que no hay necesidad de buscar a Dios fuera de uno mismo. Además, el autor enfatiza la importancia de cuestionarse y poner a prueba estas afirmaciones por uno mismo, en lugar de depender de la opinión de otros. Menciona el Salmo 46, que incluye la frase quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Esta frase refuerza la idea de que el reconocimiento de la propia divinidad es fundamental para conectarse con la fuente de la vida y del universo. Sugiere que al hablarle a la imaginación como si se estuviera hablando con Dios, se está conectando con la verdadera naturaleza divina. Al reconocer la propia divinidad, se puede experimentar la vida y la resurrección, tal como se afirma en las enseñanzas cristianas. La importancia de reconocer la propia divinidad y conectarse con la fuente de la vida y el universo. Al afirmar yo soy, se está declarando la verdad eterna y se puede experimentar la vida y la resurrección, tal como se enseña en la tradición cristiana. La importancia de la imaginación y la creencia en la capacidad humana de lograr cualquier cosa. Según este principio, no es necesario recurrir a ninguna entidad externa para obtener lo que se desea, ya que el poder para crear la realidad se encuentra dentro de uno mismo. Goddard sugiere que la Biblia contiene verdades que pueden ser comprobadas por uno mismo, y anima a sus seguidores a cuestionar y reflexionar sobre las enseñanzas religiosas para descubrir su verdadero significado. El ejemplo de las 10 vírgenes sugiere que, antes de unirse al verdadero novio, uno puede tener limitaciones en su capacidad de dar, pero una vez que se une a él, todo es posible. El concepto de la generación adúltera se refiere a aquellos que se alejan de la verdad y buscan causas externas, en lugar de examinar sus propios pensamientos. En lugar de eso, Goddard sugiere que uno debe buscar dentro de sí mismo para encontrar la verdad y conectarse con la conciencia, a la que él llama yo soy. Por último, el ejemplo de la carrera de caballo sugiere que la emoción y la incertidumbre son importantes para disfrutar plenamente de la vida, y que conocer el final de una situación puede disminuir la emoción y el disfrute de la misma. Todo cambio y transformación en la vida comienza desde dentro de nosotros mismos. En lugar de tratar de cambiar el mundo exterior, debemos cambiar nuestra forma de pensar y sentir acerca de las cosas para crear una realidad diferente. Todos tenemos el poder de Dios dentro de nosotros en forma de nuestra propia imaginación humana. Al reconocer este poder y aprender a usarlo de manera efectiva, podemos crear la vida que deseamos. La importancia de vivir en el presente y no preocuparnos por el futuro. En lugar de enfocarnos en cuánto tiempo nos queda para experimentar algo, debemos vivir en el momento y confiar en que todo lo que deseamos llegará a nosotros en el momento adecuado. Por último, Goddard enfatiza la importancia de conectarnos con nuestra propia divinidad y reconocer que somos una extensión de Dios. Al hacerlo, podemos manifestar nuestras verdaderas pasiones y deseos en la vida y encontrar un sentido de paz y propósito en el mundo.